Queremos conocer su punto de vista desde en la materia jurídica, en la materia legal, sobre lo que se está impulsando en la Federación, que es la reforma energética, que incluso pues viene también ya un tanto planchado, platicada con los partidos políticos en el Pacto por México. ¿Cuál es su punto de vista, doctora? Bueno, en principio, sobre la reforma energética es necesario considerar que en el intercambio de ideas con relación a estos temas, pues es necesario que todos los actores políticos no especulen y sobre todo que exista una actitud de consenso, porque se trata de uno de los temas en cierta forma difíciles por la cuestión cultural, pero que en el marco de una transición a la democracia o jurídica, como es la que inició México en los años 70 y 80 y que sigue ocurriendo, pues es necesario abordar este tema como ya en la cuarta etapa de la transición en la que está México, y en donde en una cuarta etapa de la transición pues se necesita el rediseño de las instituciones en nuestro país. Entonces el tema de Pemex y toda la cuestión de la reforma energética pues no escapa a una transición. Y entonces aquí pues la sugerencia de mi parte es que los actores políticos involucrados pues no especulen, ¿no? Porque perjudican a la propia sociedad en cuanto al conocimiento real de los documentos que existen. Por ejemplo, ya sobre este tema existe el Pacto por México. El Pacto por México se firmó el 2 de diciembre de 2012, que se firmó por el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, y los presidentes del PRI, del PAN y del PRD, y es un documento que consta de 95 compromisos y hay que leerlo. Entonces, en efecto, en dicho pacto, ya de alguna forma, como usted lo mencionó, pues sí está, entre comillas, pues planchado, abordar el tema de la reforma energética y de Pemex, por lo que es necesario que todo interesado en este tema pues le dé lectura. Particularmente está en el punto 2.5 de ese pacto, y en donde vienen acuerdos de naturaleza económica respecto del empleo y de la competitividad. En el 2.5 se plantea realizar una reforma energética para impulsar la inversión y el desarrollo en nuestro país. Lo que se quiere es atraer inversión y un desarrollo tecnológico, particularmente en el área del petróleo y del gas, y se marca como una de las acciones, y hay que decirlo con todas sus letras, el pacto expresamente dice que los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación. Entonces, cuando hay actores políticos que hablan de una privatización, pues en realidad el pacto no contiene eso, sino que dice que los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación. Y esto pues totalmente apegado al artículo 27 de la Constitución. También el pacto dice que se mantendrá en manos de la nación a través del Estado la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex como empresa pública. En todos los casos, dice, la nación recibirá la totalidad de la producción de los hidrocarburos. Plantea el pacto que se deben de realizar las reformas necesarias para transformar a Pemex en una empresa pública, pero que sea productiva, conservándose la propiedad del Estado, y que a mí también me entusiasma este tema, porque dicen que se va a buscar que Pemex tenga la capacidad de competir como una industria, como una empresa de clase mundial. El tema central es que se harán reformas en materia energética para maximizar los ingresos de la renta petrolera y que van a ser encaminados para el Estado mexicano. Estas reformas, plantea ese pacto, que van a generar competencia en el tema de refinación, petroquímica, transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de Pemex. Entonces, el pacto no habla de privatización, ni habla de reforma al artículo 27 de la Constitución. Lo que sí habla expresamente, y que va a coincidir con otro documento, es que dice que se reformarán las leyes reglamentarias, es decir, que es necesario reformar leyes, no la Constitución, y esto es que reformarán o pretenden reformar leyes para ampliar las facultades y fortalecer
a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que Pemex sea eficiente y transparente. Entonces, pues prácticamente el Pacto por México, como una conclusión mía, es que el pacto tiene muy claro que no son lo mismo los términos contratos, concesión, que privatización, que son cosas muy distintas, y que también es muy distinto, y lo que plantea el Pacto por México es modificar las leyes y dar autonomía a Pemex. Por otro lado, después del 2 de diciembre de 2012, hay una propuesta de reforma energética que tiene el PRD y que está en una página de internet y que fue presentada por Cuauhtémoc Cárdenas el 14 de enero de 2013, que está disponible en una página de internet, y lo que se encuentra aquí es, de alguna forma, que quien tiene controlado a Pemex es la Secretaría de Hacienda, y entonces esto ha causado muchos problemas, sobre todo para el tema de los impuestos, porque Pemex entrega el 70% a Hacienda, y esto quiere decir que solo le queda el 30% pues para reinvertirlo en la propia institución que es Pemex. Lo que quiere el PRD es que tenga autonomía presupuestal, autonomía de gestión, fortalecer la Secretaría de Energía, y aquí encontramos la primera similitud con el pacto, que buscan fortalecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, tanto el pacto como la propuesta del PRD van encaminadas a fortalecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El PRD busca que se establezcan tarifas, precios, subsidios a combustibles, y que se tenga acceso equitativo a la energía, que exista o que de alguna forma ya existe un fondo de estabilización de ingresos de petróleos y que se convierte en un organismo financiero. Esto es que sea específico para todos los fondos que recibe Pemex, que haya un organismo financiero que hasta ahorita se llama Fondo de Estabilización de Ingresos, pero que tenga su propio organismo financiero. Buscan impulsar la investigación y desarrollo económico, desarrollo tecnológico, y también el tema del medio ambiente y el desarrollo sustentable. En conclusión, lo que busca la propuesta del PRD y que coincide con el pacto es dotar de autonomía plena a Pemex para aprobar y hacer uso de sus recursos presupuestales sin contar con la anuencia de la Secretaría de Hacienda. Esto es sacar a Pemex del presupuesto federal anualizado de todo el tema que tenga que ver con la Secretaría de Hacienda y hacerlo autónomo, ejercer sus excedentes y para generar su propia inversión hacia Pemex, y plantean en el tema jurídico igual, o digamos que amplía más el tema sobre el pacto, sobre modificar la Ley de Petróleos Mexicanos, sobre modificar la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en el ramo del petróleo, modificar la Ley Federal de Derechos, la Ley Federal de Ingresos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Comisión Reguladora y de Energía, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otras disposiciones jurídicas. Aquí también vale la pena señalar, y yo así lo investigué, el presidente Enrique Peña Nieto en uno de sus viajes comentó que era necesario liberalizar a Pemex. Esta palabra, si nos vamos al diccionario, nos remite a la palabra liberal, cuyo significado es ser generoso, que obra con liberalidad, expedito, pronto para ejecutar algo, que ante todo requiere el ejercicio del intelecto. Entonces, la palabra que utilizó el presidente pues es totalmente correcta a lo que ha planteado el Pacto por México y lo que ha planteado la propuesta del PRD. Susana, ¿estamos listos como sociedad? Porque este tema, como lo estás planteando, bueno, pues ya hay avances por parte de la izquierda, el del PRD, que son más bien los que están un poco en contra de esto de la reforma. Pero ¿estamos listos como sociedad para este debate? Para no dejarnos envolver en las declaraciones políticas, en las cargas ideológicas, entender en números qué es lo que se está requiriendo. ¿Crees que ya estamos listos? Pues se necesita sobre todo dar una difusión amplia de este tipo de documentos para que la sociedad los conozca y no exista ese acto de manipulación por determinados actores políticos.
Yo desde el punto de vista jurídico, pues realmente estoy entusiasmada con este tema de la transformación de Pemex. Reitero que México está atravesando por la cuarta etapa de su transición a la democracia, donde se requiere el rediseño institucional y Pemex pues no escapa a este rediseño. Estoy entusiasmada porque tanto el Pacto por México como la propuesta del PRD pues buscan convertir a Pemex en un órgano autónomo. Esto es que seguirá siendo una institución del Estado, pero para ser un órgano autónomo pues se necesitan como cumplir 20 características, entre ellas pues el nombramiento de quien sea titular de esta empresa pues recaerá en 2/3 partes de quien designe, por ejemplo, el Congreso. Tiene que tener mayor transparencia y rendición de cuentas, la publicación y reglas claras de su servicio civil de carrera. Es una especie como convertir a Pemex en el Banco de México, y los órganos autónomos se crean para materias específicas. Es tan fundamental el tema del petróleo en México que requiere mayor autonomía, y esto se ajusta a lo que señala el artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 de la Constitución señala expresamente que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, entre estos el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos. Entonces, de ninguna forma esto está afectando contra lo que establece el artículo 27 de la Constitución, sino es para hacer más eficiente y eficaz una institución que es fundamental para nosotros como es Petróleos Mexicanos. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.